Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio del libro Creciendo en Dios como parte del curso Doctrina de Dios. Y hoy vamos a tener la lección número 5 y la lección número 6, la bondad de Dios y la fidelidad de Dios. Vamos a orar para que podamos entonces iniciar este tiempo. Padre, queremos agradecerte por la nueva oportunidad que nos das de poder reunirnos y de poder dedicar estas 2 horas para aprender más acerca de ti, de tu palabra, de tu obra. Y quiero pedirte que tú nos bendigas. Dar la oportunidad a los otros que no han podido conectarse, que puedan hacerlo y danos un buen tiempo hoy para nosotros aprender más acerca de ti. Bendícenos. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Bueno, Fernando, entonces voy a colocar la diapositiva que me enviaste y así entonces puedes dar inicio. Ya el tiempo es tuyo. Puedes activar el micrófono y todo eso. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, Fuerte y señor. claro, hermano. Saludos, hermanos y hermanas. No me fijo cuántos integrantes hay. Dios le bendiga a cada uno por igual. Me disculpa que vengo a la carrera, pero no es que me estábamos limpiando el templo, pintándolo, y bueno, de paso, cuando estábamos allá, se fue la luz. Cuando veníamos de regreso, se soltó un señor aguacero, y bueno, vengo como pollito, pero aquí estamos, para la gloria de Dios, en todo tiempo. Bueno, esta es mi segunda vez que presento así de esta forma. Bueno, gracias al pastor Eleazar por esa buena idea de que podamos contactarnos a través de este grupo del Zoom. Y bueno, así es mejor porque la clase es más dinámica. Y bueno, le quiero dar la gloria a Dios por todo. Pastor Eleazar, si quiere colocar la lámina. Sí, ya estoy en eso. Ok, la pregunta, como vengo llegando ahorita, nadie dio el tema 5. El tema 5 creo que es este, la bondad de Dios, ¿no? No, ese es el 6. Este es el 6. Ajá, el otro le tocaba al pastor. Leonardo, Ajá. no se ha conectado. Sí, pues me toca el 6, por eso me acuerdo que aquella le yo creo que llegó de 8:30 a 9, por eso que venía por ahí apuradito. Ok. Bueno, hermano, cambia aquí, va a ser que estoy usando es el teléfono, y con el teléfono se ve todo chiquitico. Bueno, hermano, para la gloria de Dios, viendo este estudio, podemos entender o vamos a hablar sobre el tema de la bondad de Dios. Y bueno, empezando, me gustó mucho un pasaje que lo uso mucho para mi vida, que dice, pero el Señor me dijo, mi bondad es todo lo que necesita, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso me alegra presumir de mi debilidad, así el poder de Cristo vivirá en mí. Este es el pasaje en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 9, pero esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Me presento, mi nombre es Fernando Torres. Actualmente soy el pastor de la primera iglesia bautista Roca Eterna del Tocuyo. Y bueno, y es un placer exponer este tema sobre la bondad de Dios. Dele a la otra lámina, pastor. Pastor Eleazar, Ya dele a está la próxima lámina. ya está lista. Ah, pero yo no, ¿cómo lo hago para verla? Mm. Ah, ya, listo. Fíjense, hermano, para poder entender este tema, primeramente hay que entender también lo que significa la palabra bondad. Y buscando allí en el diccionario, bondad, un significado que me gustó, dice inclinación a hacer el bien, un comportamiento virtuoso. Y entre palabras similares conseguí benignidad, benevolencia, humanidad, generosidad, magnanimidad,
blandura, apacibilidad, dulzura, afabilidad, indulgencia, clemencia, mansedumbre, tolerancia, integridad, honradez, rectitud y moralidad. O sea, cuando uno va ahí y escucha la palabra bondad, hay tantas cosas que encierra que uno tiene que comprender lo que Dios hace en nuestras vidas. Y por eso, lo primero que hay que notar en este tema que escribió el pastor Eleazar es que hay que tener presente que Dios es bueno en todo tiempo. Pero para eso hay que afirmar los pasos y vamos a seguir el tema como lo lleva el pastor, que es primeramente afirmar a Dios. Coloque allí la otra lámina, pastor. Fíjense, del tema de la bondad de Dios, Dios es bueno, pero la pregunta es, ¿cómo lo afirmamos? ¿Cómo podemos nosotros afirmar que Dios es bueno? Bueno, lo primero que hay que entender que la bondad es un atributo de Dios. Solo Él es esencialmente bueno y la bondad manifestada en el ser humano es la bondad de Dios. Nuestra bondad deriva de Dios. O sea, ¿qué entiendo allí de esta parte? Nosotros somos bondadosos es porque somos nutridos por la bondad y la misma misericordia de Dios. O sea, todo nuestro ADN, por más que uno quiera ser malo en esta vida, siempre va a haber algo de bondad en nuestras vidas. Por eso que la maldad no es la que gobierna este mundo, podríamos decir así, sino que la bondad de Dios está en todo lugar y bueno, nosotros derivamos de esa bondad de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Él nunca ha sido más bondadoso de lo que es ahora, ni nunca lo será menos. Él no hace acepción de persona, sino que hace que su sol brille sobre los malvados, igual que sobre los buenos, y envía su lluvia tanto al justo como sobre el injusto. Esta parte hay que entenderlo porque Dios es demasiado bondadoso, porque si Él fuera querido, ¿desde cuándo fuera exterminado al ser humano? Pero como dice esa palabra, que si Dios no ha venido es porque Él no desea la muerte de nadie, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él desea, como Dios bueno, que como Dios bondadoso, que las personas tengan la oportunidad de arrepentirse y ser salvos. Fíjense, hermanos, que la bondad divina es uno de los más hermosos atributos que puede tener nuestro Señor. Fíjense que el salmista David, él escribía en el Salmo 119, en el versículo 68, dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Pero una de las cosas que también tenemos que recalcar, que cómo afirmamos que nuestro Dios es bueno, es porque nuestro Señor nunca cambia. En Él no hay sombra de variación. Dios no es solamente enteramente bueno, sino que a cada momento Dios es siempre bueno. Fíjense, hermano, en esta parte que hay que entender. Dios nunca cambia. Nuestro Dios es totalmente inmutable. Nuestro Dios, gracias a que nunca cambia, nosotros podemos tener la certeza que Él siempre va a ser amoroso por nosotros cuando nosotros algunas veces o muchas veces somos totalmente injustos con Él. Pero también, ¿cómo afirmamos que Dios es bueno? Bueno, Dios es inmensamente bueno. ¿Por qué? Fíjense, hermano, espérense, ubícame por aquí. Por ser benevolente, por ser amoroso, por ser misericordioso y por llenarnos de su gracia.
Fíjense que su benevolencia significa esa disposición a promover, felicidad. Ese amor que él solamente emana incluye complacencia, deseo y deleite y tiene por sus objetos a seres racionales. Y su misericordia es esa benignidad ejercida hacia los miserables e incluye pena, compasión, paciencia y gentileza. Fíjense que también el tema de la gracia. La gracia es ese amor ejercido hacia los indignos. Y muchas veces nosotros en nuestras oraciones, no sé cuántos de ustedes oramos al Señor que somos indignos de esa gracia, de esa misericordia que Él tiene con nosotros, pero Él tiene esa gracia reservada tanto para las personas buenas hasta como para las personas malas. La gracia destaca la bondad de Dios. Pastor, dele la próxima lámina, por favor. Ahora bien, ¿cómo Dios mostró o afirmó su bondad? Fíjense que el escritor nos da 4 ejemplos. Hay muchos ejemplos donde Dios mostró su bondad, pero el Señor primeramente afirmó su bondad en Adán y Eva, promoviendo su felicidad, deleitándose en ello, siendo misericordioso y cumpliendo su plan de salvación. Todo esto lo podemos conseguir entre Génesis en el capítulo 2 y 3. Pero también el Señor afirmó su bondad a Abraham, prometiéndole darle una gran familia, una buena tierra, deleitándose en él y mostrando el plan de salvación para todas las naciones. Pero el Señor también afirmó su bondad en José, cumpliendo sus sueños, ver su familia unida, disfrutando el bien de la tierra y deleitándose en bendecirlo y hacerle un canal de bendición para toda la humanidad. Pero también mostró o afirmó su bondad a Moisés. Le mostró su gran poder salvador, su inmensa gloria, su fidelidad en cumplir su plan, sus leyes que conducen al bien y la seguridad del bienestar de su pueblo a pesar de su rebeldía. Fíjense, hermano, que hay que destacar mucho estos 4 puntos porque cómo Dios muestra esa bondad más realista, si podríamos decir. Cuando vemos allá, cuando el hombre perdió esa gran comunión con el Señor a través de Adán y Eva cuando pecaron, si Dios no fuera querido mostrar su bondad, lo destruye, pero Dios fue tan bueno que a pesar que ellos habían fallado, Dios lo expulsa de allí, del Edén, pero no lo extermina, sino que más bien le da para que tome otra tierra. Claro, tenían que pasar su proceso de la disciplina, pasar ese proceso amargo, pero Dios le permitió vivir más de 900 años para que se multiplicara a pesar de las dificultades. Y si vamos con Abraham, Dios le muestra su bondad cuando Abraham muestra esa gran fidelidad, esa gran fe al Señor cuando iba a matar a su hijo Isaac. Dios no lo permitió. Pero también con José, que es uno de los casos también hermosos que hay en la Biblia. A pesar de que José pasó tantas dificultades, cuando pasó tanta injusticia, pero podemos ver que la bondad de Dios siempre estuvo con él y todo ese proceso le sirvió a José para que se moldeara y pudiera hacer la voluntad del Señor siempre, y Dios al final de todo lo recompensó. Y si vamos con Moisés, a pesar que era un hombre terco, por así decirlo, un hombre que no sabía ni hablar en público, Dios lo usó de gran manera para que guiara a su pueblo hasta la tierra prometida.
Claro, nunca entró, pero vemos allí que al final fue un hombre usado por Dios para hacer para parte de su gloria. Pastor, la próxima lámina. Ahora, ¿cómo podemos seguir afirmando la bondad de Dios? Fíjense, la bondad de Dios es la benevolencia de Dios en la creación. Fíjense, hermano, toda la creación nos muestra un Dios bondadoso, creando las mejores condiciones de vida para sus criaturas. Cuando leemos allí el libro o el manual, podemos ver que en la explicación, me llamó mucho la atención, Dios hizo todo, pero lo hizo con un propósito de crear a alguien a su imagen y semejanza, pero en todo lo que Dios hizo, siempre colocó, vio Dios que todo lo creado era bueno. Y la pregunta es, ¿qué somos nosotros, el ser humano, para que Dios nos fuera dejado a nosotros para que señoreáramos sobre este mundo? Y esa es una de las preguntas que mucho le hago a los nuevos creyentes. ¿Qué somos nosotros para que estemos en este mundo cuando somos pecadores, cuando cometemos tantos errores? Pero en la bondad de Dios, Dios lo permitió. Tenemos algo tan hermoso que no creo que ni los mismos ángeles lo tienen. Entonces, hermano, la bondad de Dios también se manifiesta en su deleite por bendecirnos. Fíjense una parte importante que con punto resaltante que agarré aquí dice, por su causa de su bondad, Dios se goza al hacernos bien. Se goza en bendecirnos. Es el mayor deleite de Dios. Quizás esto fue lo que expresa el gozo de Dios en la creación, el gozo de Dios en la preservación, el gozo de Dios en la salvación y el gozo de Dios en nuestra futura eternidad a su lado. ¿Qué podríamos decir aquí de toda esta parte? Que en verdad Dios se deleita, o sea, su amor es tan grande hacia con nosotros que a pesar de tantas fallas, Dios se deleita en bendecirnos. Dios se deleita aún en estos tiempos cuando vemos que el mundo va deteriorándose cada día más. Dios aún nos da respuesta a nuestras oraciones. Dios aún nos ayuda en nuestras dificultades. Dios, a pesar de todo, siempre está de nuestro lado. Entonces, por su causa, Dios se goza al hacernos el bien. Ahora bien, también hay que destacar que la bondad de Dios es su buena voluntad de Dios para traer salvación. Ya que se me fue la lámina aquí. El plan de salvación declarado en el mismo momento de la caída nos muestra la bondad de Dios manifestada en su misericordia y gracia. Tenemos que aclarar que ahora que la cruz de Jesucristo es la manifestación suprema de la bondad de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Mire, si Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, no se fuera entregado en la cruz del Calvario, si Él no fuera experimentado ese gran dolor, si Él no se fuera sacrificado y pasado ese tormento tan difícil, podríamos decir cada uno de nosotros que no hubiera una razón de ser. Y es por eso que esa entrega en la cruz del Calvario es un regalo para cada uno de nosotros. Pastor, denle la otra lámina. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de Dios? O sea, ¿cuál es la respuesta del hombre a la bondad de Dios? Y una de las cosas que aquí el pastor Elías no se equivocó en el punto es dudar de la bondad de Dios. Fíjense que Eva dudó de la bondad de Dios por la prohibición que se le hizo.
Y esa fue la estrategia de Satanás, llevarla a pensar que un Dios bueno no puede prohibirle un deleite e hizo ver al árbol prohibido como agradable y codiciable a sus ojos. La pregunta es cuántas veces o cuántas personas o cuántas veces en nuestras vidas nosotros también hemos dudado de la bondad de Dios. Yo antes de conocer al Señor era una persona también muy escéptica, dudaba de lo que Dios podía hacer, pero también, a pesar que uno está firme en los caminos del Señor, conocemos mucha gente, incluso hermanos dentro de la iglesia, que aún duda de la bondad de Dios. Pero, ¿por qué sucede esto? Y es porque hay muchas personas que no están en comunión con el Señor. Hay muchas personas que si nos damos cuenta, estar en la iglesia, pero aún tienen duda hasta el regalo de su salvación. Incluso podemos decir que hay pastores dentro de congregación que dudan del plan de Dios o desconocen cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Un versículo que me llamó mucho la atención de Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Hermanos, la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es inerrante y es esa revelación especial para cada uno de nosotros para que nos afirmemos y tengamos esa gran seguridad de quién estamos siguiendo sus pisadas. O sea, Dios no se equivocó o nosotros nos equivocamos cuando elegimos seguir a Dios. Pero recordemos, Satanás está allí. Y es por eso que cada uno de nosotros tenemos que mantenernos firmes, constantes y creciendo, porque hay que entender algo, lo que dice la palabra, trabajar para el Señor no es en vano, pero para mantenernos firmes también tenemos que usar siempre la armadura de nuestro Señor Jesucristo, la armadura que sale descrita allí a través del apóstol Pablo. Ahora, otro punto es confiar en la bondad de Dios. Fíjense, hermano, se me pasó este punto aquí, disculpen. Fíjense, hoy en día, como está el mundo, ¿quién está influyendo en los gobiernos? ¿Quién está influyendo en tantas leyes locas que podemos ver en este mundo? Un ejemplo, el tema de la homosexualidad. ¿Quién en su sano juicio quiere venderle al ser humano ese tema de la cuestión del género? Dios fue muy claro, varón y hembra los creó. Pero ¿quién está motivando al mundo para que se le siembre desde el más pequeño hasta el más anciano? Es el mismo enemigo y es una de las cosas que está influyendo en nuestra sociedad. Y bueno, lastimosamente los medios de comunicación están expandiendo todo este tema. Pero por eso, hermanos, como hijos de Dios que somos, tenemos que hacer lo que Dios manda, hablar de su palabra y hablar y confrontar si es necesario esa mentira que el enemigo quiere sembrar. Ahora sí, hermano, confiar en la bondad de Dios. Muchos de nosotros hemos leído Génesis 28 y sabemos esta historia del encuentro cuando Jacob estaba oyendo de su hermano Esaú y tuvo un encuentro con Dios. Él le dijo, no te soltaré si no me bendice. Y dice que en Betel tuvo un sueño y vio una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella y Jehová estaba en lo alto de ella y le confirmó el pacto que hizo a Abraham y a Isaac. Le dijo que le daría la tierra donde estaba a él y a su descendencia y que su descendencia sería numerosa y que sería bendita en él y en su simiente toda la familia de la tierra. Le dijo que iba a estar con él y él le protegería. Así que Jacob hizo voto
Y en ese voto se puede ver lo que significaba para Jacob tener la bendición. Fíjense, la bendición de Jacob fue, lo primero era que la presencia de Dios, o sea, cuando leemos allí en ese capítulo dice, si Dios va conmigo. La segunda bendición era la protección, la, la protección de Dios. Cuando dice, me guardaré en el camino que voy. La tercera bendición era provisión de Dios. Me da pan para comer y vestido para vestir. Y la cuarta era paz y reconciliación de la familiar. Y me hace volver en paz a la casa de mi padre. Este, una de las cosas que hay que entender de estos pasajes, Jacob sabemos que toda su historia, pero cuando iba con ese encuentro hacia Esaú, cualquiera en nuestra humanidad tendría miedo por todo lo que hizo Jacob a su hermano, cualquiera dudaría de llegar hasta allá. Pero él, a pesar de todo, a pesar que llegó hasta el encuentro de Esaú con miedo, al final fue y se presentó, pero su confianza siempre estuvo en el Señor y nosotros de una u otra manera, hermano, tenemos que confiar en el Señor siempre, a pesar de lo que nos pueda estar pasando, a pesar de nuestras luchas, a pesar de las dificultades, el Señor siempre es bueno. Y por eso, una de las cosas también que hay que tener presente es la gratitud por su bondad. Fíjense que la gratitud es la expresión de nuestro reconocimiento de Dios como la fuente de nuestras bendiciones y un reconocimiento del hecho de que los dones que Dios nos da nos ponen bajo obligaciones con el dador. Recordemos también ese estudio que siempre da el pastor Eleazar sobre los 10 leprosos. Siempre da el ejemplo de que solamente uno regresó a darle las gracias del Señor. Y nosotros, de una u otra manera, siempre tenemos que ser agradecidos con el Señor porque nosotros estamos en deuda con el Señor por todo lo que Él ha hecho, por lo que hace y por lo que hará, no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia, para nuestros seres queridos, en nuestras iglesias, en todo lado. O sea, la gratitud por su bondad tiene que ser diaria y no podemos dejar de cesar. Ahora, uno de los puntos de experimentar a Dios. Fíjense, hermano, yo daré parte de mis testimonios, yo hablo uno de los testimonios de lo último que me pasó. Fíjense que dentro de nuestra congregación, nosotros nos quedamos sin pastor por unos problemas internos que sucedieron allí. Y bueno, yo siempre en mi trabajo dentro de la iglesia ha sido de dar clase, pero siempre he sido un hombre que ha estado allí sirviendo para la gloria de Dios en cualquier donde me coloque. Y hay este muchacho, un varón que Dios lo ha bendecido con tantos dones y talentos, pero en nuestra iglesia vino parte de la asociación, vino una comisión a ver qué es lo que pasa y bueno, se tomó la decisión y se creó un grupo de una comisión de púlpito. Yo en mis oraciones siempre oraba por este hermano para que él fuera el pastor de la iglesia o por lo menos para que quedara al frente de la iglesia porque era un hombre de buen testimonio, él y su familia. Pero en todo este proceso, que vino la asociación, a pesar que yo hasta mi esposa le había dicho, vamos a votar por este hermano para que quede al frente. Bueno, ese día convocaron a toda la congregación y bueno, llamaron a elección y me recuerdo que del 100% de la congregación, el 96 o 97% votaron por mí para que quedara al frente de la iglesia y era algo que yo no me esperaba. Yo estaba orando para salir de la iglesia, pero para ir a pastorear otra iglesia que ya estaba conversado con otro pastor de otra iglesia que quería dejar
su congregación y bueno, yo como siempre lo venía ayudando, pero al varón que yo pensaba, yo llego, le pregunto a muchos hermanos después del proceso, incluso la misma asociación queda sorprendida que la iglesia entera haya votado por mí. Yo le pregunto a los hermanos, a los más ancianos, y les fui preguntando, y dicen que en todo este tiempo de los 10 años que yo he estado en la iglesia, a pesar que aquel varón tiene tantos dones y atributos, dicen que en todo ese proceso que ha pasado la iglesia por tantos años, yo siempre me he mantenido en una misma línea. Siempre he sido el mismo, la persona humilde, sencilla, persona que siempre está dispuesta a trabajar sin mirar atrás. Y sentimos también de parte del Señor que tú no eres nada mal que va a quedar de presidente de la comisión de púlpito, sino que también pensamos que tú vas a ser pastor de la iglesia porque tú conoces a cada quien y trabaja sin mirar, ¿cómo le diría yo la palabra? Sin pedir una gratificación, siempre lo que ha hecho lo ha hecho de corazón. Y bueno, eso para mí fue un impacto porque al final duré un año al frente de la comisión de púlpito, pero al final, bueno, la iglesia tomó la decisión de dejarme de pastor de la iglesia y bueno, le doy las gracias al Señor porque nunca me lo imaginaba, mi familia tampoco lo esperaba y el hermano que nosotros estábamos orando por él, el hermano se ha ido de la iglesia, pero no por el tema, sino que se afanó por más cosas del mundo, anda con los temas deportivos de sus hijos y bueno, le doy las gracias al Señor porque su bondad, bueno, estuvo conmigo y por eso, a pesar de las dificultades, porque yo también tengo un trabajo secular, también mi trabajo, Dios me ha bendecido a través de este pastorado, porque ahora mis compañeros de trabajo, muchos están alegres por el cargo que Dios me dio a través de su bendición de ese pastor. Ahora bien, hermano, pastor, la última lámina, creo que esperar en Dios, perdón. Fíjense que los versículos que están allí, hubiese yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Hermano, ¿cuántas veces nosotros queremos tomar decisiones sin saber esperar en Dios? Fíjense, no recuerdo ahorita exactamente, pero dice que pacientemente esperé a Jehová. Y la paciencia es uno de los dones que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Porque es momento de nuestras vidas que nosotros queremos ver respuestas inmediatas a oraciones, pero recordemos que el tiempo es de Dios y Él sabrá en qué momento dará la respuesta. Lo que sí hay que tener presente que nosotros, estando bajo la cobertura del Señor, estaremos lo mejor fortalecidos. Fíjense que el salmista dice, si hubiera yo desmayado, si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hermano, nosotros no podemos desmayar. Tenemos que seguir avanzando a pesar de todo. Tenemos que entender que con Cristo nosotros somos más que vencedores. Y ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Y esta es una promesa que nosotros tenemos que aferrarnos. Él mismo dijo en su palabra que estaría con nosotros hasta el fin de los días. Y eso es parte de esa gran misericordia que yo también siempre digo que una misericordia inmerecida que tenemos nosotros, pero gracias a al amor del Señor, hoy podemos decir que tenemos vida y vida en abundancia y esperamos esa pronta venida. Por eso nosotros tenemos que vivir preparándonos para recibir al Señor. Y bueno, y si partimos de este mundo, tenemos que estar claros que tarde o temprano vamos a ser resucitados y estaremos en la presencia del Señor. Pero hay una esperanza, cosa que no tiene la gente del mundo. Bueno, hermano, yo creo que ese es todo lo del punto. No sé si hay otra lámina allí, pastor. No, ese es todo. Ok, bueno. Bueno, hermano, que el Señor lo bendiga. Y bueno, para preguntas, bueno, el pastor de la sala responde todo. No, mentira.
Bueno, gracias Fernando por tu presentación. Es bueno eh, consolidar o aprender bien la estructura de la lección, de cada lección, porque este libro está estructurado en 4 partes, que es afirmar a Dios, que es, por ejemplo, si es sobre la bondad, lo que la Biblia dice acerca de la bondad de Dios, aprender de Dios, que es cómo responde al hombre a la revelación de Dios o cómo responde el ser humano a la bondad de Dios, experimentar a Dios, que si se dieron cuenta, Fernando no narró la experiencia que yo pongo en el libro, sino que él tomó una experiencia propia para compartir acerca de la bondad de Dios. Y esa es la idea. Y también la esperanza. Esperar en Dios tiene que ver con las promesas de Dios acerca de su bondad. Entonces, esta estructura hace más sencillo, fácil de poder hacer la presentación de este tema. Y recuerden que el propósito no es solamente hacer el curso o cumplir el curso. El propósito es que ustedes y cada uno de nosotros pueda enseñar estas doctrinas en la iglesia. Y esto no, este formato o esta estructura nos va a ayudar a hacerla a la medida que nosotros la dominemos bien. Y, por ejemplo, algo que me gustaría resaltar es la bendición de Dios a Jacob, o cómo concibió Jacob la bendición o la bondad de Dios. Porque uno puede decir, bueno, Jacob pidió esa bendición, pero si usted lee el contexto de Génesis capítulo 28, esas fueron 4 cosas que Dios le prometió a Jacob. Entonces, cuando él dice, si Dios va conmigo, es como decir, si en verdad lo que Dios ha prometido de estar conmigo se cumple, si me guardara en el camino que voy, o sea, si Dios me da la protección que Él me ha prometido, si me da pan para comer y vestido para vestir, si Dios me da la provisión que Él me ha prometido, y si me da la paz en la familia, entonces como Él ha prometido, entonces el Señor será mi Dios. Entonces, y esa es la confesión de fe de Jacob. Pero es bueno mirar esos 4 elementos, cómo concebía Jacob la bendición de Dios, la presencia, la protección, la provisión y la paz en la familia. Entonces, es como cuando David dijo en el Salmo 23, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, en mi vida, si yo quiero tener la bondad de Dios, yo quiero tener la presencia de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios y la paz de Dios, la paz y armonía familiar. Entonces, teniendo estas cosas, puedo sentirme bendecido completamente por Dios, o una bendición plena. Y otra cosa que es bueno resaltar es que, por ejemplo, en el mundo, este, la, la gente piensa que si uno es bueno, bueno es la persona que no le prohíbe a nadie nada. Y la Biblia dice, por ejemplo, el mandamiento es bueno, es justo, es bueno. Y el mandamiento no es solamente a gesto. El mandamiento es, por una parte, tiene una parte positiva de a gesto y tiene una parte negativa, no hagas esto. Entonces, la bondad no es solamente, por decir, complacer a la gente en todo lo que la gente quiere. La misma prohibición de hacer el mal es parte de la bondad, porque sabemos que apartarnos del mal
entonces trae bendición a nuestras vidas. Ok, si alguien quiere añadir algo al tema, puede hacerlo. Añadir o preguntar, puede hacerlo. Sí, buenas noches, amados. Eh, a mí precisamente me llama mucho la atención el tema, en la primera parte, afirmar a Dios es bueno, ¿no? Lo que está hablando el pastor. Pero en el pasaje de Lucas, capítulo 18, verso 19, donde Jesús dijo, nadie es bueno sino Dios. Y solo Dios es bueno en sí mismo. La bondad manifiesta en el ser humano es la bondad de Dios. A veces yo recuerdo que nosotros, bueno, yo antes de conocer al Señor, en el trabajo que tenía, yo decía que yo era muy bueno, que yo era bueno porque de repente le daba algo a alguien, veía a alguien en la calle y le daba una limosna, le daba algo para comer, ¿no? Pero eh, esa bondad que uno en lo humano tiene, pues siempre lleva una mancha, pienso yo, lo veo de esa manera, siempre lleva algo allí que no es puro. Entonces, cuando dice que Dios es bueno es porque Dios es bueno en gran manera y sin ningún tipo de mancha. Lo veo yo desde ese punto de vista. Siempre uno dice, no, yo, bueno, pero es que la bondad de Dios va más allá y sobrepasa todo cuanto uno puede decir acá en la tierra. Me llama mucho la atención esa parte. Sí, señor, eso es correcto. Dios en su esencia es bueno y nosotros la bondad que hay en nosotros se deriva de Dios, viene de Dios, es parte de esa bondad de Dios. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte sobre la bondad de Dios o preguntar? Puede ser. Amén. Bendiciones. Una de las cosas que es importante entender, mis hermanos, es el equilibrio que debemos tener entre los atributos de Dios. Por ejemplo, hablamos de la bondad de Dios, Dios es excelentemente bueno, pero simultáneamente debemos recordar que Dios es justo. Entonces, cuando hablamos de que Dios es bueno, no podemos omitir esa lección anterior que vimos de que Dios es justo, odia el pecado, está irado con el pecador todos los días y que aparte de eso está deseoso de que el pecador se arrepienta. Porque ustedes saben, existe la secta de los testigos de Jehová que afirma que un Dios tan bueno, un Dios tan amado, Dios es bueno, Dios es amor. También es importante entender el equilibrio que existe entre la bondad de Dios y su justicia, que era la lección anterior, la lección número 4 si no me equivoco. Dios es justo, Dios es bueno, y poder buscar un punto entre ambos atributos, sino poner a uno por encima del otro. Ah, sí, eso es interesante. Y de hecho, cuando se habla precisamente del mandamiento, este tema es muy interesante porque nos ayuda a ver la bondad de Dios aún en el castigo o en la disciplina. Por ejemplo, cuando Dios sacó a Adán y Eva del huerto, del Edén, entonces, lo hizo por su bondad. Y muchas veces, precisamente no está quizás en la lección, pero en el libro de Hebreos nos dice que Él nos disciplina para que participemos de su santidad. Entonces, en un sentido, la aplicación de la justicia de Dios a nuestra vida es precisamente por nuestro propio bien. Y ese es importante, el equilibrio. Gracias, Manuel. ¿Alguien más quiere participar? Entonces, hemos desarrollado la lección sobre la bondad de Dios. El pastor Leonardo tenía la responsabilidad de la lección número 5, que es la sabiduría de Dios o Dios es sabio.
pero quizás tuvo problema para conectarse. Pero entonces vamos a estudiarla. La lección número 5, Dios es sabio. Dios es sabio. Entonces, una cosa importante es que Dios conoce todo. Cuando uno piensa en que Dios es sabio, entonces uno afirma lo que Dios afirma acerca de la sabiduría de Dios. Dios conoce todo. Dios es sabio porque todo lo sabe, porque todo lo conoce, porque no hay nada que esté fuera de su conocimiento. No hay algo que él no conozca. No hay ningún secreto. Él juzga los secretos de los hombres. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, no hay nada que Dios desconozca, no hay nada que puede ocultarse de él porque él lo sabe todo. No hay ningún secreto. Nadie puede engañarlo. Nadie puede burlarse de Dios, como dice, nadie puede burlar sus leyes y su palabra, como dice Gálatas capítulo 6 y 7, que dice, Dios no puede ser burlado, porque Dios es un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, por eso dice, lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Otra cosa acerca de la sabiduría de Dios es que Dios lo entiende todo. Nada es indescifrable delante de él. Así lo afirmó Daniel cuando le reveló el sueño al rey de Babilonia y su interpretación. Recuerdan que Nabucodonosor tuvo un sueño y supuestamente no recordaba el sueño y quería saber, reunió a todos los sabios de su reino, pero él no solamente quería que ellos le interpretaran el sueño, sino que él le quería que ellos le dijeran, le revelaran cuál era el sueño que él había tenido. Y ellos le dijeron, nunca se ha visto tal cosa, que alguien, siempre la persona puede decir el sueño y pedir que se le dé la revelación o la interpretación, pero nunca se ha visto que alguien no solamente quiera la interpretación, sino que quiera que la gente sepa qué soñó. Entonces eso no es posible, dijeron los sabios, pero Daniel, entonces sí pudo hacerlo. Y Daniel, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 20 al 22, dijo, sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Entonces, los sabios no pudieron no pudieron saber, revelar cuál era el sueño, conocer cuál era el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor, pero solamente Daniel pudo hacerlo porque Dios le reveló no solamente el significado, sino el sueño, porque Dios sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Él le dio a conocer a Daniel qué había soñado el rey y su significado. Le dio a conocer quiénes eran los reinos que iban a tener dominio sobre el mundo de aquel entonces, que eran el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, los 4 imperios que iban a dominar el mundo hasta la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Y Daniel llegó a ser el sabio, el más importante sabio consejero y funcionario de 2 de esos imperios, que fue el imperio babilónico y el imperio medo-persa. La sabiduría de Dios es perfecta. Así lo afirmó Pablo refiriéndose al tiempo de la venida del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido
bajo la ley, que está en Gálatas capítulo 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo de cumplir esa promesa que Dios había hecho en Génesis 3:15, que dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces no había un tiempo mejor. Por eso se escucha a la gente decir, el tiempo de Dios es perfecto, porque la sabiduría de Dios es perfecta. Entonces, nada se puede mejorar en él. No hay nadie que pueda enseñar o instruir a Dios. No hay nada incomprensible para él. Nosotros pedimos evaluación cuando participamos en una conferencia, en un evento. Si nosotros somos los anfitriones, o los conferencistas o los maestros, siempre hay una hoja de evaluación para que la gente pueda evaluar cómo fue el congreso, cómo fue la conferencia, y de esa manera entonces tener esa retroalimentación y nosotros ver qué podemos mejorar si vamos a hacer la conferencia del próximo año y todo eso. Y eso nosotros necesitamos esa evaluación para nosotros poder mejorar. Pero Dios no necesita ser evaluado. Nadie puede evaluar a Dios. Dios no necesita que lo evaluemos y que le demos consejos para mejorar su carácter, sus procesos, sus acciones y sus obras en general. Porque no solo no se podrían realizar mejor sus actos, no se podría ni siquiera imaginar una manera mejor de realizarla. Entonces la sabiduría de Dios es perfecta. La declaración de que Dios es inmutable en su sabiduría es para indicar que la sabiduría de Dios no puede ser aumentada ni disminuida y que lo que él sabe, es decir, todo sin excepción alguna, lo sabe verdadera e inmutablemente desde la eternidad hasta la eternidad. Es decir, Dios no se hace más sabio a través del tiempo. La sabiduría de Dios no puede ser aumentada ni disminuida. La sabiduría de Dios es infinita. Dios es omnisciente, no añade conocimiento a través del tiempo. Dios conoce de manera instantánea y sin esfuerzo alguno toda la creación y toda su criatura, todas las leyes, todas las relaciones, todas las cosas, todas las causas, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, cuanto secreto no haya sido pronunciado, todos los tronos y las dominaciones, los dominios, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra, el movimiento, el espacio, el tiempo, la vida, la muerte, el bien, el mal, el cielo, el infierno. Puesto que Dios conoce todas las cosas perfectamente, no conoce ninguna cosa mejor que las demás, sino que conoce todas las cosas igualmente bien. Él nunca descubre nada, nunca se sorprende, nunca se queda perplejo, nunca se pregunta acerca de nada, ni busca información, porque la sabiduría de Dios es infinita. La sabiduría de Dios es única. Pablo afirmó en 1 de Timoteo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Entonces la sabiduría de Dios es única. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nadie puede compararse e igualarse a él. Solo él conoce el corazón de todos los hombres. Así lo afirmó Salomón en la oración cuando dedicó el templo. Tú oirás en los cielos, en lugar de tu morada, perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a cuyo corazón tú conoces conforme a sus caminos, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. La sabiduría divina como atributo de Dios implica un juicio correcto y un uso correcto del conocimiento. En verdad, el conocimiento es
el material del cual la sabiduría edifica su estructura. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles y de los medios más apropiados para cumplirlo. Esa frase es muy interesante, no es mía, pero dice, la sabiduría se muestra en la selección, seleccionar los mejores fines posibles y los medios apropiados para cumplir. El fin y los medios, lo mejor para cumplirlo. Por esa razón, el apóstol Pablo habla correctamente cuando se refiere al único y sabio Dios. Es decir, Dios es sabio en sí mismo. Y toda la brillante sabiduría de hombres y ángeles no es más que un reflejo de esa refulgencia increada que fluye desde el trono de la majestad en los cielos. Dios manifestó su infinita sabiduría al lograr que en un solo evento se cumpliera el justo requisito de la ley y se asegurara el perdón de los infractores de esa ley. En ese instante, el amor y la justicia de Dios fueron plenamente satisfechos. Y cuando se habla de ese solo evento, se habla precisamente de la cruz de Cristo, donde la justicia y el amor fueron plenamente satisfechos. Ahora, esas son algunas de las cosas que la Biblia afirma acerca de la sabiduría de Dios. La otra parte es aprender de Dios. El hombre responde a la sabiduría de Dios. Recuerden que aprender de Dios es la respuesta del hombre a la revelación de Dios. Entonces, la Biblia dice que Dios es sabio y el hombre responde a la sabiduría con necedad. Por eso el salmista dijo en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La sabiduría no es negar ni desconocer a Dios. Negar y desconocer a Dios no es sabiduría, sino la Biblia lo califica como una necedad. El hombre a veces trata de usurpar a Dios. El diablo engañó a Eva tratando de igualarse a Dios. Esa era la semilla o la esencia en su declaración. Seréis como Dios. El testimonio de la Biblia, que la Biblia da del diablo, era que era un ángel con mucha sabiduría, pero quiso igualarse a Dios. Isaías 14, Ezequiel 28 nos habla acerca de eso. Su frustración la transmite a todos los demás seres creados y Eva fue la víctima. Es decir, ese deseo insaciable o perverso de querer igualarse a Dios, de querer ser como Dios, esa frustración la transmitió al hombre, especialmente como principal víctima Eva, tratando de hacerle sentir ese deseo perverso de tratar de igualarse a Dios. La sabiduría no se puede alcanzar contraviniendo el consejo de Dios o haciendo lo contrario a lo que Dios ha establecido. Por eso Pablo dijo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? A Pablo se le calumniaba que enseñaba, hagamos el mal para que venga el bien. Y en ninguna manera esto es sabiduría. La sabiduría no se alcanza experimentando el mal. A veces uno se ríe de la gente que, por ejemplo, un hombre que tuvo 3 fracasos matrimoniales, entonces a veces presume de tener sabiduría porque dice, bueno, yo sé lo que es tener un fracaso matrimonial, yo he vivido mucho y sé lo que es vivir en un hogar y tener este fracaso y hacer lo otro. Entonces, eso es una ridiculez, que la gente a veces pretende o presume ser sabio por haber experimentado el mal. Entonces, una persona que dice, no, yo soy muy sabio, yo sé mucho porque yo he fracasado 3 veces en mi matrimonio. En realidad, ¿dónde está? Si era un hombre sabio, realmente no hubiera fracasado en su matrimonio. Y si es una mujer, peor, porque la Biblia dice la mujer sabia
edifica la casa. Entonces, la sabiduría no se alcanza experimentando el mal. Precisamente uno de los conceptos de la sabiduría es aprender el mal por referencia y el bien por experiencia. Aprender el bien por experiencia y el mal por referencia. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que comieran del árbol que comieran de todos los árboles del huerto, eso era el bien. Y ellos podían experimentar el bien. Cuando le dijo que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto, porque si comían de él, se iban a morir. Ese era el mal. Y el mal tenía que ser aprendido por referencia. Y de hecho, la Biblia está escrita con ese propósito, que nosotros aprendamos el bien por experiencia y el mal por referencia. Pablo en 1 Corintios capítulo 10, él habla acerca del pueblo de Israel, de todo lo que ellos pasaron. Y dice, todas estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en tiempos finales. Y ahí en ese texto de 1 Corintios dice, no codiciemos como ellos codiciaron, no seamos idólatras como ellos fueran idólatras, no murmuremos como ellos murmuraron y cayeron no sé cuántos miles. ¿Ve? Entonces, para que nosotros aprendamos el bien por experiencia y el mal por referencia. No es necesario fracasar para saber, para aprender o para ser sabio. Tú no necesitas fracasar en el matrimonio para saber que un matrimonio es difícil o cómo se enfrenta a las dificultades. No tienes que experimentar la cárcel para saber lo que se vive en la cárcel. Basta la referencia de los amigos que tienen en la cárcel. Basta la referencia de otras personas que han vivido situaciones en la cárcel. Entonces, no necesitas ir y experimentar el mal para poder decir, ya sé lo que se siente. No, hay demasiada referencia del mal y ejemplos para que nosotros entonces no caigamos en la insensatez, en la necedad o no seamos engañados por el diablo de que tenemos que experimentar el mal para llegar a ser sabios. No, Señor. La sabiduría no es hacer lo que parece agradable, aunque está prohibido. Romanos 1:22 dice, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. En este mundo se exalta la sensación o deleite que proporciona hacer lo que está prohibido. Se habla del crimen perfecto, de matar sin dejar huellas y no levantar sospechas, de burlar la justicia. Y yo decía que una de las palabras más publicitadas es la lujuria. Esa es la mejor marca. Usted va a comprar un champú y es Luxury. Usted va a ir a una tienda y Luxury. Y usted es tan bonito. Eso es lujuria. Pero se presenta tan bonito, y la gente lo ve tan bonito porque esa es la sabiduría del mundo. Embellecer lo malo. Presentar, como dice la Biblia, llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esa es la sabiduría del mundo, como dice la Biblia, la sabiduría animal y diabólica. La Biblia dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El libro de Deuteronomio dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en su camino, que ame y le sirva a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces nuestra respuesta a Dios no puede ser con necedad o con la sabiduría animal y diabólica de este mundo. Nuestra sabiduría, nuestra respuesta a Dios debe ser temer al Señor, guardar el mandamiento, obedecerle a Él, hacer lo que es agradable delante de Él. Yo comparto aquí la experiencia de
por ejemplo, cuando yo creí en el Señor tenía 13 años y a los 15 años que comencé como misionero de tiempo completo, yo comencé a orar por una esposa y duré 10 años orando por una esposa. Dios me dio la esposa cuando tenía 25 años de edad. Y a pesar de todas las dificultades que tuvimos en el tiempo de noviazgo, sin embargo, doy gracias a Dios por la esposa que Dios me dio y porque hoy, después de 28 años de matrimonio, que tenemos 3 hijos, que los 5 estamos en el Señor, servimos al Señor. Entonces, yo no puedo decir que fue mi sabiduría. Yo puedo decir que es Dios en su sabiduría me dio una esposa y me unió a una mujer, bajo su propósito y bajo su voluntad, y él me dio lo mejor. Y yo estoy satisfecho, contento y feliz, que ver la sabiduría de Dios en nuestra unión, en nuestro matrimonio. Esperar en Dios, Dios nos dará sabiduría. Ahí el texto que nosotros conocemos de Santiago 1:5 dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él le dará abundantemente y sin reproche. Dios nos dará sabiduría para conocerle mejor. Pablo a los Efesios le dijo, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios nos hace sabios. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Y Santiago 3:17 que dice, en cambio la sabiduría que desciende de lo alto es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de comprensión, de buenos frutos, especial e imparcial y sincera. Entonces Dios ha prometido darnos su sabiduría. Entonces, este es el tema de la sabiduría de Dios. Si ustedes tienen algo que añadir o algo que preguntar, pueden hacer. Pastor, escucha, Sí, no, que yo aquí teniendo como una curiosidad, pues, usted sabe que mucha gente, bueno, por ejemplo en el trabajo o en nuestro entorno, siempre las personas hablan del tema de la sabiduría, ¿verdad? Y hay algo que siempre hay que aclarar, pues, que la sabiduría, en el término humano o en el término carnal, es como la capacidad en conocimiento o habilidades que puede tener una persona. Pues hay mucha gente que, por ejemplo, vamos a hablar de la gente anciana, pues que por a través de su experiencia y cosas en la vida, son sabias a la hora de dar respuesta o cosas así por el estilo. Pero el tema de la sabiduría de Dios ya sería como un tema más distinto, porque yo lo pongo en mi caso, mayormente, antes yo conocer al Señor, yo era una cosa seria, o sea, no era, era tosco para responder, hasta para hablar, para todo era una pena, pero creo que el creyente o el cristiano, uno comienza a ser más sabio es cuando uno en verdad acepta al Señor y recibe al Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo yo, por ejemplo, en mi caso crecí demasiado, o sea, después que yo en verdad me convertí al Señor, yo era una persona que no leía ni libros, nada. Y bueno, ahorita me deleito leyendo la Biblia, leyendo tantos libros, pero en el tema de la sabiduría del Señor y en todo eso aprendí que para ser sabio, lo primero que uno tiene que hacer es obedecer a Dios y porque es el mismo Espíritu Santo que a cada uno nos instruye, pues porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, ¿cuántas decisiones malas más tomaríamos en nuestras vidas? O sea, por eso que siempre cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero hay otro pasaje que dice que aquí que te falta de sabiduría, clame al Señor, pero
todo el secreto está en eso, ser obediente y temeroso del Señor, pues porque es a través del mismo Espíritu Santo que Él nos guarda del camino. Y bueno, podríamos decir que con el Señor somos doblemente dichosos, pues. Sí, claro, Fernando. El conocimiento es parte de la sabiduría de Dios, porque conocer el bien y el mal es parte de la sabiduría y puede ser hasta una definición de la sabiduría, pero hay que hacerlo así como lo hemos presentado. No simplemente conocer el bien y el mal, sino conocer el bien por experiencia y el mal por referencia. Entonces, ahí sí es parte de la sabiduría. Pero también nosotros sabemos que la palabra de Dios nos hace sabios, el Espíritu del Señor, y que la sabiduría no es tanto el conocimiento, sino poner en práctica, obedecer lo que realmente hemos conocido de parte del Señor. Ok. ¿Alguien más quiere añadir algo o preguntar algo? Puede hacer. Amén. Algo práctico, pastor. Entender el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios nos produce confianza y fe, porque cuando nos acercamos a Dios en oración, pensamos que le estamos informando a Dios de la situación que estamos viviendo o del momento que estamos atravesando. Sin embargo, hay un texto en el libro de Mateo que afirma que cuando pedimos algo, Dios ya sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Y eso debe producir en nosotros fe y confianza. Y lo otro que nos Sí, sí. produce fe y confianza con respecto a la sabiduría es que habrá momentos en nuestra vida en que pareciera que no amáramos al Señor, porque no andamos correctamente como quizás deberíamos andar. Sin embargo, Dios conoce nuestro corazón, conoce lo que hay profundo de nuestro ser y sabe que en lo más profundo de nuestro corazón lo amamos, realmente hemos sido salvados, regenerados por el Espíritu Santo. Y Él conoce lo que hay en nuestro corazón, aunque con nuestros hechos quizás no lo demostremos. Y otro aspecto importante con respecto a la sabiduría de Dios es que uno de los ataques más comunes por parte de las sectas con respecto a la divinidad del Señor Jesucristo es que se basa en un versículo donde Cristo dice que el día y la hora no lo saben ni los ángeles de Dios ni el Hijo, sino el Padre. Y ellos utilizan ese versículo para afirmar que Jesucristo no puede ser Dios porque está afirmando que hay algo que él no sabe, de manera que no puede ser omnisciente o no puede saberlo todo. Sin embargo, el apóstol Pedro afirma al final del libro de Juan, cuando el Señor le dice, Pedro, tú me amas, él le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el apóstol Pablo también afirma que en el Señor Jesucristo se encuentran todos los tesoros de la sabiduría. De manera que se reconoce que Jesucristo como Dios también es supremamente sabio, es omnisciente. Ese es el aporte que quería dar. Sí, y de hecho, es como cuando cuando el joven rico se le acercó también y le dijo, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Entonces, en realidad, él estaba tomando eso para afirmar la bondad de Dios sobre todas las cosas, pero no era negando que él no era bueno en ese sentido. Y de la misma manera, entonces, cuando dice que no sabe ni el día ni la hora, no es negando la sabiduría de Cristo, porque Él conoce todas las cosas, pero sí también como en un sentido, para poner al hombre en su lugar y para advertir al hombre que una cosa es el hombre y el hombre no puede ni compararse ni igualarse a Dios. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o afirmación? Pastor, Sí, Héctor, dígalo. ok, ok. Una pregunta, bueno, hablando de sabiduría, recordé en este momento que un hermano hace un tiempo hizo una pregunta y hoy recuerdo esa pregunta y dije, bueno, voy a aprovechar y voy a hacérsela al pastor. Él decía, porque él lee, bueno, lee la Biblia y se encontró con el texto en Segunda de Crónicas cuando eh, Salomón pide sabiduría a Dios y Dios se la concede. Pero luego él lee cuando dice que Salomón se apartó en un tiempo porque pues siguió a sus mujeres y él pudo, estuvo adorando
a la diosa Cera y todo eso. Entonces le decía, pero ¿por qué si Dios le dio sabiduría, entonces él hizo eso? Si se supone que si era sabio, sabía y entendía que lo que iba a hacer o que las mujeres le, le, le impulsaban a hacer, él debía decir que no. Bueno, eso nos ayuda a entender que la esencialmente sabio es Dios. Y por eso Pablo dijo, el único y sabio Dios. Y nuestra sabiduría deriva de Dios. Es decir, Dios dio sabiduría a Salomón más que todos los hombres, dice. Pero su sabiduría nunca se iguala a Dios. Es decir, aunque él era un hombre sabio, sin embargo, Salomón, como todos, era un hombre pecador y su sabiduría no era perfecta. Por ejemplo, la Biblia habla de Moisés como el hombre más manso, pero Moisés no entró a la tierra prometida por un acto donde le faltó la mansedumbre, porque en vez de hablar a la roca, golpeó la roca. ¿Ve? Entonces, el más sabio de los hombres, o la sabiduría que el hombre pueda tener, en ningún sentido es una sabiduría perfecta. Lo más bueno que pueda tener el hombre, en ningún sentido es una bondad perfecta, porque esencialmente bueno y sabio es Dios en su esencia. Y recuerde que el hombre, entonces nosotros tenemos la sabiduría de Dios y tenemos la bondad de Dios porque Dios nos ha regenerado y nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús, pero todavía no hemos sido librados de nuestra naturaleza pecaminosa. Y nuestra naturaleza pecaminosa no es sabia, sino necia. No es bondadosa, sino egoísta. Y así sucedió con Salomón. Manuel, ¿quiere decir algo? Sí, cuando estudiamos los atributos de Dios, una de las formas en las que pudiéramos agruparlos es en sus atributos comunicables y los atributos incomunicables. Por ejemplo, cuando hablamos de los atributos comunicables, hablamos de aquellos atributos que los posee Dios y los poseemos nosotros en menos grado. Por ejemplo, Dios es santo, nosotros somos santos. Él es justo, nosotros somos llamados a ser justos. Él es amor, nosotros somos llamados a amar. Y los atributos incomunicables son aquellos que son propios de Dios, como la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia. Hablando de los atributos comunicables, Dios es santo, somos llamados a ser santos, como dice Pedro y Levítico, ser santo porque yo soy santo. Sin embargo, la diferencia, como usted viene diciendo, la diferencia entre la santidad de Dios y la nuestra, es que la santidad de Dios trasciende, está por encima, va más allá, igual su sabiduría, su justicia, su santidad, va más allá de la creación y de todo lo imaginado. Y la otra diferencia también es que Dios es inherentemente sabio, es decir, su sabiduría, su conocimiento es inherente, Él no la obtiene, nadie se la da, Él no la consigue o comienza a formarse como en el caso nuestro. Nosotros conocemos, aprendemos, nuestra sabiduría no es inherente a nosotros mismos, sino que la obtenemos de otra fuente. Entonces esa es una manera de diferenciar el hecho de que Dios es sabio a la sabiduría que nosotros los seres humanos, los cristianos, pues podemos poseer. Sí, señor. Gracias, Manuel. Bueno, entonces terminamos esta parte. La próxima semana tenemos las últimas 2 lecciones. Recuerden entonces el ensayo que es desarrollar un tema sobre los nombres de Dios y hacer el reporte de lectura y continuar haciendo. Recuerden que es un curso que yo lo estoy creando en la plataforma al ritmo que lo vamos estudiando. Todavía no he desarrollado el cuestionario 7 y el 8 del foro, pero eso lo voy haciendo. Bueno, ustedes lo van viendo así, los próximos que van a ver los cursos y ya todo va a estar terminado. Pero ha sido una bonita experiencia y esperamos que el Señor nos ayude a terminar bien. Vamos a pedirle a Fernando que nos despida entonces en oración.
Pastor, antes, discúlpeme, Sí, no, no, no. quería preguntarle, que- solamente hasta cuándo tenemos nosotros chance de cargar el informe y el ensayo. O sea, hay Este, una fecha tope. sí, tiene el próximo lunes terminamos las lecciones. A partir de el próximo Ajá. lunes, tienen 15 días para poder hacer el examen final. Deberían hacer la siguiente semana el examen final y tienen una semana adicional para poder terminar el reporte de lectura y el ensayo. Ok, ok, pastor. Está muy bien, gracias. Fernando, ¿puedes despedirnos en oración? Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu santo nombre. Queremos darte las gracias, Señor, porque usted nos dio la victoria para compartir como hermanos juntos en armonía estas clases, Señor, donde pudimos aprender más de su sabiduría, ya que usted es el único Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que está en cualquier lugar para llenarnos de su bondad y su misericordia. Por eso, Señor, te glorificamos y te exaltamos y te pedimos que sea usted colocando todos los días en nuestras vidas ese querer como el hacer de tu buena y santa voluntad, para que así nosotros podamos hablar de ti a tiempo y fuera de tiempo. Te damos las gracias, Señor, por la vida del pastor Eleazar, Señor, un hombre, Señor, que ha dado lo mejor de sí, Señor, para agradarte a ti en todo momento, Señor. Síguelo bendiciendo, Señor, bendice a su familia y síguele abriendo, Señor, puertas, ensánchale su camino para que él pueda ser usado como usted lo sigue usando, como una gran herramienta para tu gloria y tu honra, Señor. Y a todos los que estamos aquí recibiendo este curso, Señor, que esta enseñanza que estamos recibiendo, Señor, la podamos colocar en práctica, Señor, primeramente en nuestras vidas y también alrededor de aquellos que nos rodean, Señor. Padre, te damos la gloria eterna a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ok, que el Señor te bendiga, Manuel, Héctor, Fernando, el Señor les bendiga y seguimos en contacto. Amén, amén. Amén, amén, pastor. Gracias. Amén.